Hola a todos, bienvenidos al canal de Mr. Misterios. Nunca te disculpes por ser un hombre. ¿Por qué quieres ser más masculino? Porque es la mejor forma de ser. Eso dice Jack Donovan. Como hombres, todos nacemos con ciertas cualidades masculinas arraigadas. Está en el centro de lo que nos hace hombres. Estas cualidades nos ayudan a vivir vidas más poderosas, fortalecer nuestras comunidades y mejorar nuestras relaciones. Es por eso que nuestros antepasados sobrevivieron y prosperaron. En el mundo de hoy, a los hombres se les pide que eviten la masculinidad y muchos de nosotros hemos perdido el camino de los hombres. Si eres un hombre y estás viendo este video, puedes estar confundido de lo que se trata ser un hombre. Si es así, las cualidades masculinas de las que hablo son probablemente un misterio para ti. En este video espero dar una idea de lo que significa ser un hombre. Veamos lo que dice Jack Donovan. Aprenda a mejorar sus fortalezas masculinas para mejorar su confianza, fortaleza física y mental, valentía, asertividad y atractivo sexual para las mujeres. Lo mejor de todo, reclama tu lugar en el mundo como el hombre que debías ser. Nunca te disculpes por ser un hombre. Así dice Jack Donovan, autor de The Way of Men, El Camino del Hombre. En su libro, habla sobre el papel de la masculinidad en el mundo moderno. Él está entrenado, es fuerte, es confiado y no podría importarle menos lo que pienses de que él va a clases de yoga con un grupo de mujeres. ¿Qué es un hombre? Aunque es bastante obvio identificar a un hombre de una mujer, la masculinidad en sí misma suele estar nublada por nociones vagas e ideas morales. Cuando se mira objetivamente la masculinidad, es amoral. Nunca debe confundirse con la noción de ser un hombre bueno o una buena persona. ¿Por qué? La razón es simple. La masculinidad es el resultado directo de nuestra evolución. Se trata de la supervivencia y la reproducción. Es como nuestros ancestros llegaron a la siguiente ronda. No se trata de ser bueno o malo, porque puede ser bueno o malo y seguir siendo masculino. Los hombres quieren ser hombres buenos, porque los hombres buenos son bien considerados. Pero ser un hombre bueno no es lo mismo que ser un buen hombre. En su libro, Jack define la masculinidad con estas 4 cualidades universales. Las virtudes tácticas. La fuerza. Esto incluye cualquier tipo de atletismo como velocidad, destreza, astucia y poder. El coraje. La capacidad de vencer el miedo ante una amenaza y actuar. La maestría. Refinar y dominar cualquier habilidad que pueda contribuir a la supervivencia de la tribu. Lealtad. Porque solo así se puede confiar en un hombre honorable. Él explica en su libro sobre estos puntos. Esto es masculinidad básica. No es el principio completo de todo, pero si no tienes alguna de esas 4 cualidades, es la pieza del rompecabezas que debes tener. Si creas una definición de masculinidad y no incluyes esas 4 virtudes tácticas y este tipo de rol evolutivo que los hombres siempre han tenido, entonces es cuando te metes en temas que tratan sobre el ser humano y no son específicos de ser un hombre. La fuerza física, el honor y el coraje para defender a tu tribu no tienen un lugar importante en el mundo de hoy, aunque la maestría aún es muy buscada, ya que nadie se beneficia de la mano de obra descuidada. No es como si tuvieras que defenderte físicamente de los osos, al intentar cazar tu cena o proteger a tu damisela de otras fuerzas atacantes. Hoy en día, muchos de los hombres más exitosos se sientan detrás de las pantallas de su computadora todo el día. El mundo ya no necesita guerreros como antes. Entonces, ¿cuál es el valor de mejorar las cualidades masculinas? Bueno, mucho de esto se reduce a jugar desde una posición de fuerza. La masculinidad se ha convertido en un lujo, una virtud, pero lo más importante es que saca a relucir la mejor versión de ti. Es simplemente la mejor manera de ser. Todos lo hacemos mejor cuando usamos nuestras fortalezas en lugar de tratar de jugar en una posición de debilidad.
Un hombre con una constitución alargada y estrecha, muy raro que venza un hombre con una constitución más corta y robusta en el levantamiento de pesas. Los mecanismos físicos simplemente no están allí. Lo mismo podría decirse del hombre más robusto que intenta superar al hombre alto y flaco en un maratón. Ambos tienen talentos naturales. No usar esos talentos significa estar en desventaja. Esto no significa que el hombre flaco no deba levantar y el hombre robusto no deba correr. Es importante saber dónde se encuentran nuestros puntos fuertes al tratar de sobresalir en cualquier área de nuestra vida. De la misma manera, tratar de ser más femenino no mejora a los hombres. Es un juego perdido con rendimientos decrecientes que quitan nuestras fortalezas naturales. También tenemos cualidades emocionales femeninas, pero se expresan de manera diferente. No debería centrarse en la exclusión de lo que mejor hacemos, que es siendo hombres. Entonces, ¿cómo puedes mejorar tu confianza como hombre? Según Jack, la clave es buscar la experiencia masculina desafiándote a ti mismo. Levantamiento de pesas. Ya sea un hombre alto y flaco o bajo y robusto, el levantamiento es la base de la fuerza física. Hay otras formas de fortalecerse, pero normalmente involucran los mismos movimientos básicos, como los ejercicios de peso corporal, artes marciales o entrenamiento de combate. La capacidad de luchar y defenderse es una gran fuente de confianza, especialmente para los hombres. Es una de las fortalezas evolutivas que hemos desarrollado. No importa si te enfrentas a la violencia regularmente o no. Tener la capacidad de respaldarte y ayudar a otros en un conflicto es una fuente de confianza. Deportes de equipo. Aprenda a trabajar con otros hombres y obtenga un poco la experiencia de una tribu. Cada hombre en el equipo responsabiliza a los demás y eso mantiene a todo en estado de alerta. Nos hace querer ser mejores. Nadie quiere ser el peor jugador, por lo que los hombres se sujetarán a estándares más altos, igual que en cualquier grupo de honor o tribu. Construir algo. La construcción y la creación siempre ha sido un trabajo masculino. Todo lo que vemos a nuestro alrededor en cada ciudad o en cada pueblo ha sido construido por hombres. Para tener una idea de la creación masculina, usa tus propias manos para construir algo. Es satisfactorio ver algo que hiciste tú mismo. Ayudé a mi padre a construir una casa desde los cimientos hasta las vigas y siempre he apreciado esa experiencia. Este tipo de actividades construyen fuerza y confianza. Encuentra un lugar para desafiarte físicamente, especialmente en un grupo. Esto te ayudará a conectarte con otros hombres. ¿Por qué los hombres necesitan amigos varones? Otro factor que causa la disminución de la masculinidad es el aislamiento. Ya no vivimos en tribus. Los hombres esencialmente van y vienen entre su trabajo y su casa. He trabajado con muchos hombres que han perdido su ventaja masculina y como resultado no saben cómo atraer a las mujeres. No tienen modelos masculinos, a menudo han sido criados por madres solteras o tuvieron un modelo malo de un padre pasivo. Muchos hombres terminan aprendiendo cómo ser hombre de fuentes horribles como Hollywood, las noticias o las mujeres. No es un golpe a las mujeres, pero los modelos de conducta femeninos nunca pueden encarnar la esencia de la masculinidad. En lugar de centrarse en ser hombres, se enfocan en lo que las mujeres quieren y buscan su aprobación. Irónicamente, esta búsqueda de aprobación termina por apagar a las mujeres. Eso deja chicos en línea preguntándose por qué no pueden atraer a las mujeres y luego se esfuerzan más por obtener esa aprobación. Esa es la definición de chico bueno, que es un hombre sin el coraje de poseer su espacio. Una forma de amortiguar esta pérdida de sí mismo es mediante la creación de amistad con otros hombres. ¿Quieres tener más éxito? Anda con gente exitosa. Si quieres ser más varonil, júntate con hombres más varoniles. Nuestro círculo social tiene una fuerte influencia en nuestro comportamiento y creencias. Encuentra lugares donde los hombres pasan el rato y comienza a ir ahí. Clubes de fútbol, clases de jiu-jitsu, gimnasios de boxeo,
En cualquier lugar donde te pongas a prueba es el ideal. También puedes probar grupos de interés de hombres menos vigorosos en exposiciones de automóviles. Si vas a ser un chico feliz, disfruta de tu vida y ser la mejor versión de ti mismo, necesitas amigos hombres. Lo que a Jack le resulta más desagradable es cuando las mujeres afirman que un hombre le dijo algo inapropiado a ellas hace años o décadas. Eso no es acoso sexual, dice Jack. El tipo estaba tratando de seducirla y la chica no estaba interesada. Ese debería ser el final de la historia. La parte más injusta de este pensamiento es que las mujeres usan el sexo en su beneficio todo el tiempo. Las mujeres constantemente obtienen trabajos y promociones basadas en su apariencia. Pero si los hombres actúan como hombres, todo el infierno se desata y la sociedad pide que se disculpe. Todo el mundo sabe que los chicos quieren sexo, eso es normal. Pero las personas viven en un mundo de sueño donde las mujeres pueden hacer lo que quieran, pero los hombres se ven obligados a pedir perdón si incluso consideran mala a una mujer. Obviamente, la violación o cualquier experiencia sexual no deseada está mal, pero no estamos hablando de eso. Los hombres no deben disculparse por mostrar interés en las mujeres. Así es como comienzan las relaciones. Las mujeres son sensibles a los hombres sexualmente asertivos. No siempre funciona, pero intente ser pasivo y verá cuánta vida sexual tendrá. Eso es un perder-perder para hombres y mujeres. Nadie consigue lo que quiere si todos tienen miedo de hacer un movimiento. El uso de acusaciones sexuales como arma desmoraliza a los hombres, haciéndolos reducirse y retirarse de una vida sexual saludable. Eso nos deja con más hombres desesperados preguntando, ¿qué quieren las mujeres? Y haciendo inútiles esfuerzos para apaciguar y agradar. En el proceso, se pierden a sí mismos e incluso la aprobación que buscan desesperadamente. Para otros hombres, la evitación se convierte en la norma. Ninguna de las opciones es sabrosa. Entonces, solo para aclarar, el canal no aprueba el acoso sexual real. No haré definiciones aquí porque estaríamos viendo un texto tan grande como un documento legal. Es un poco estúpido tener que decir eso, pero es el mundo en el que vivimos. Un par de puntos para dejarte. La masculinidad es un lujo y una virtud. No se trata si es útil o no, se trata de ser el mejor hombre que puede ser. Juega la vida desde una posición de fortaleza y usa tus dones naturales como hombre. Vive una vida masculina. Busca experiencias que se basen en tus fortalezas como hombre. Su confianza, salud, ambición y atractivo sexual se beneficiarán. Elija sus propios valores. Elija los valores que más le sirvan. No permitas que sean elegidos para usted o estará sujeto a las agendas y caprichos de otras personas. Cada me gusta hace correr la voz y hace crecer esta comunidad de desarrollo personal. Muchas gracias por ver el video y será hasta la próxima.